And I know so much I wanna say, even though nothing's gonna change. Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Jacob Collier viene de nuevo al canal. La canción Never Gonna Be Alone, a Take Away Show. Bueno, esto lo trae THS. Y bueno, pues aquí nos da algo de contexto, como suele ser habitual en él. Así que bueno, vamos a ver lo que nos comenta THS sobre este vídeo en concreto. Dice. En la última reacción a Jacob Collier, David se preguntaba cómo sería si Jacob tocara en la calle. Bueno, no hay necesidad de especular. Tenemos pruebas. Jacob Collier y, aparte de la banda, Never Gonna Be Alone y, bueno, la canción que hemos dicho, A Takeaway Show. Never Gonna Be Alone. Bueno, pues veremos qué tal le funciona el. No sé si es un experimento de tocar en la calle o exactamente qué es lo que pretende. Pero bueno, vamos a verlo. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Take me back to the window. Take me back to the. You were out where I left you. Send it J'adore ces histoires. Bienvenue sur la brocante. Oh, look at this lovely. That's very blogger tech vibe in there. Yeah. Sí, sí. There's a patch of sunlight in my room. On the carpet where I held you for a moment in June. There was something so sweet about it. Never been more unguarded, and it made me fall for you. There's a tree that looks up at the moon. In the garden where I held you for a moment in the gloom. There was something so sweet about it. Holding on to this moment, cause it made me fall for you. It made me fall for you. Take me back to the window. Take me back to the door. You'll be right where I left you, sitting on the floor. Now I'm never gonna be alone. Take me back to the window. Take me back to the door. You'll be right where I left you, sitting on the floor. A mí algo que me está rompiendo la cabeza ahora mismo es cómo han puesto los micrófonos para que se escuche tan bien y además es que está aislando el ruido ambiente. Eh, no sé de qué manera han situado los micros para que esté todo tan perfecto. Bueno, Jacob Collier, al que se le considera pues un genio tipo Mozart de hoy en día, que siempre empezó haciéndose viral en YouTube con vídeos cortos en los que él mismo se armonizaba una y otra vez. A lo mejor Y bueno, ha salido las mujeres diciendo, me encantan tus historias. efectivamente, digo, "Wow, ha pisado el mercado y han tardado 2 segundos en Pues ya reconocerle. ves. Y se armonizaba, te digo yo, a lo mejor a 9, a 12, a 15 voces
todas haciendo él diferentes partes, ¿no? En ese sentido, ya te conté de que además él es muy particular con el tema de la afinación, no cree la afinación estándar, Estándar, está sí. guiado por una regla matemática, ¿vale? De hercios, entonces sus afinaciones son distintas, ligeramente distintas. Aunque Entonces, suene en el 432. la estándar es el 440. Normalmente, Sí, él lo pero hace diferente. hay otra frecuencia que es la que en teoría debería, que es la que suena bien. Sí, 432 hercios era, es que no me acuerdo, ¿no? ya. De hecho, había páginas en internet que pasaban los hercios de una canción a esa, a ver si Claro, es verdad que conectaba contigo. Y claro. Ahí hay toda una historia, hay muy puristas, pero am, a ver, 440 se convirtió en el estándar internacional, am, aunque el que tú dices es 432, que, que hay gente que defiende bueno, que esa frecuencia tiene lo que tú dices, ¿no? Armonía con la naturaleza y con el cuerpo humano. sí, sí. Pero, bueno, parece ser de que al final, por lo que sea, la gente ha propuesto como estándar el 440. Hay teorías locas, ¿vale? En la que, bueno, bueno, aquí hay incluso teorías nazis de por medio. Es decir, Sí, sí, bueno, porque, no, te explico, te explico. El mito dice que en el Instituto de Música Alemán, por la época de Hitler y tal, iban a 432, ¿vale? Entonces, como queriendo separarse de eso, pues lo em, pusieron a 440. 440, sí, pero tampoco hay nada perfecto porque Mozart afinaba 421,6. Así que, es decir, Sí, no, luego es cuestión de gustos, pero vamos. sí, al final, bueno, desde 1936, estoy aquí viendo, la Asociación Americana de Estándares recomienda el 440 y finalmente entre el 53 y el 55 ya se hace una convención en la que se convierte en el estándar universal. Claro, pero lo que tú dices, que sea el estándar universal no quiere decir que tenga una ligera imperfección y a lo mejor el 432 es más exacto. Bueno, el caso es que Jacob Collier no cree en el estándar de 440, sino él lo hace distinto. Em, Habría que ver, ¿no? El estándar, vamos a buscarlo, de afinación de Jacob Collier, a ver si en cuanto a la frecuencia, ¿no? A ver si lo averiguamos. Bueno, fíjate lo que dice, es que él básicamente no usa un estándar de afinación fijo. Es decir, que dale más la vuelta Que según le todavía, da, que vamos. según le da, elige una afinación u otra, así que va a ser muy complicado pillarle el rollo a Jacob Collier. Lo que sí es un experto, como vemos, es en la armonización de instrumentos, de voces. Es muy típico que él haga que el propio público se convierta en un instrumento más de sus shows. Y bueno, sobre todo me vuelve la cabeza loca de que suene tan bien en la calle, ¿vale? No tengo ni idea qué instrumento es el que lleva esta chica en la mano. Además que iba a decir, digo, esto es Parece como si se un hubiera buen llevado. amplaje, ¿eh? Sí, parece como si se hubiera llevado. Yo no sé qué instrumento es, parece un calentador portátil, pero eh, no sé realmente qué narices es. Espero que nos lo digan en los comentarios, porque yo me estoy volviendo loco. Eh,
No sé si en el vídeo de YouTube vendrá más información sobre los instrumentos. Puede que sí. A ver, Jacob Collier, voz y guitarra. Alita Moses es la otra cantante. Melódica y backing vocals, Brim Bliska. Melódica. Supuestamente esto es una melódica, porque la otra es guitarra y backing vocals, es decir, de coros, Emily Elbert. Este instrumento se llama melódica. Vale, de acuerdo, pues nada, aceptamos, La primera vez que lo oigo. aceptamos la propuesta. Bueno, pues venga, vamos a continuar. Es espectacular cómo armoniza, de verdad, los trabajos de armonización. Jacob Collier, además, ¿te has fijado en la voz tan grave que tiene? Después Sí, la puede modular, ¿vale? Es decir, controla muy bien el falsete. co- me baso en todo lo que vimos la vez anterior, ¿vale? Pero su voz, digamos, natural, es de partida muy grave, ¿vale? Yo casi, casi no lo clasificaría ni como barítono, yo casi lo clasificaría ya como bajo, porque es que es muy grave de por sí su voz. Take me back to the door. You'll be right where I left you, sitting on the floor. Now I'm never gonna be alone. And I know so much I wanna say, even though nothing's gonna change. Always find my way back to you. Take me back to the wind. Esto tenéis que verlo. Vale, ¿has visto lo que ha hecho con la cejilla? sí, Es lo ha decir, bajado. claro, porque lo que ha hecho Se es, está quedando sin mástil. pero lo que ha hecho es cambiar de tonalidad, ¿vale? Ha Sí, cambiado de ya, tonalidad, ya, me imagino. pero no, así, ¡pum! Cambia la cejilla de momento y es curioso, ¿no? Es decir, es un recurso muy útil. Si os fijáis, toca la guitarra, pero no poniendo la mano derecha, digamos, más abajo sobre la caja de resonancia, sobre el hueco, eh, sino casi, bueno, sobre el mástil, ¿vale? Directamente. Entonces, para que le dé otro tipo de sonoridad distinta, si te fijas, la guitarra, la guitarrista que está más atrás, sí lo hace sobre el hueco que ofrece la caja de Sí, resonancia, sí. ¿vale? Em, ¿Y el instrumento es melódica? ¿Has dicho que era? melódica, sí. Pues eso me da a mí que es como un acordeón, pero que le tienes que soplar tú, que... porque suena parecido a un acordeón. Suena parecido, efectivamente. Lo Em, que pasa es que, claro, en vez de tener el fuelle que lo haces con las manos, sopla, está ella soplando, ¿no? sopla por un tubo, correcto, correcto, correcto. No deja de ser curioso, ¿verdad? Em, vemos cómo domina el falsete, Jacob Collier. Em, y bueno, es de hecho un cantante muy particular, ¿no? Es decir, bueno, es que yo no se le puede denominar cantante a Jacob Collier, realmente es un compositor y que es a la vez multiinstrumentista. Am, Le encanta fusionar estilos, es imposible mm, encasillarlo en algún sitio. Y bueno, ofrece todo un espectro sonoro que como es tan imprevisible, ¿vale? Yo realmente, a ver, no sé si sería capaz de escuchar un disco entero de Jacob Collier, si te digo la verdad. Me gusta
Es decir, me impresiona lo que hace. Me gusta técnicamente cómo se va creando él posibilidades sonoras, cómo juega y como creador, ¿no? De música, pero no termina de encajar con mi estilo, aunque eh, no por ello voy a dejar de admirar lo que hace, ¿vale? Y reconocerlo Claro, como claro, genio efectivamente. musical. Verás, al igual que hay tipos de jazz que no casan conmigo porque son demasiado am, ida, Improvisado. y sí, ida de olla ya en plan improvisación extrema que ya no sabes ni por dónde va. ¿Sabes lo que te digo? Que cuando ya se van tan a la improvisación y a la experimentación que dices tú, ya no ¿Qué saben están ellos. haciendo? No, claro, no lo sabes tú ni lo saben ellos mismos, ¿no? Y dices tú, ¿dónde deja de ser música y dónde ya es otra cosa, ¿no? Es otro tipo de experimentación. Pero me encanta la armonización de voces que está haciendo y bueno, también los guitarristas prestarán en especial, o le darán un especial valor a las progresiones de acordes que te hace, ¿no? Venga, vamos a continuar. Me ha gustado eso, lo del cambio de tono bajo la cejilla. And I know so much I wanna say, even though nothing's gonna change. Always find my way back to you. Take me back to the window, take me back to the door. You'll be right where I left you, sitting on the floor, sitting on the floor. Now I'm never gonna be alone. Never been real. Take me back to the window, take me back to the. You'll be right where I left you, sitting on the floor, sitting on the floor. Now I'm never gonna be alone. Oh no. There's a patch of sunlight in the garden where I held you for a Oh, mais c'est pas vrai ça. C'est du 42, du 42. Oh. Non mais c'est pas vrai ça. Il me dit c'est grand, mais oui c'est grand. En tout cas c'est de la bonne musique. Hein. Ah, Elle merci est- beaucoup. Elle est apaisante. Oh, Apaisante. oh merci. Merci beaucoup. beaucoup. Oh là là, c'est pour vous monsieur? Non, c'est pour lui. Ah merci. Thank you. Oh là là, Thank qu'est-ce you que vous so êtes much. gentil. Oh, Oh là là. Vale, he llegado a la conclusión de que, bueno, no he visto ahí micrófonos por ningún lado. El micro debe ser lo que lleva aquí. Lo que no sé dónde lo llevan ellas para que se les escuche tan bien también. No, yo creo, fíjate lo que te digo, creo que directamente es una pértiga. ¿Sabes lo que te digo? En los rodajes, Sí, puede ser, ¿vale? El, pero el- sí, el sí, micro que cae, pero es decir, está justo arriba de ellos, ¿vale? Y recoge el sonido, claro, todo el tiempo están como haciendo un círculo y la pértiga está en el medio. No se me ocurre otra manera porque es que no se le ve el micro por ningún lado, ni siquiera, fíjate lo que te digo, ni siquiera en las guitarras, que normalmente se suele poner el micro aquí en el borde del hueco de la caja de resonancia, se suele poner ahí el micro y ellos no lo llevan ahí. Entonces ya no tengo ni idea de dónde narices, por no decir otra cosa, llevan el micro. Me iba a salir muy Tarantino, ¿vale? Iba a decir, ¿dónde está el F micro? pues no Bueno, digas el F, ¿eh? el F, el F. Bueno, pues Tengo que decir que este vídeo en España no lo pudiera, vamos, que no lo
A ver, me saldrá la palabra. Ujú. No podrían haberlo grabado. Ah, no, no. Porque aquí en los mercadillos, los, los empresarios de los puestos gritan mucho. Sí, sí, Y frases recurrentes para que la gente se acerque a comprar. claro. En el mercadillo allí en Francia son muy calmados y o eso o que les han dicho Sí, sí. bajar el volumen un poquito que vamos a grabar el vídeo, Aquí ¿sabes? la descripción, Aquí no. la descripción gráfica de un mercadillo de España sería a euro, bragas a euro, que me los quitan de las manos. Así, sería algo así, ¿vale? Pero Entonces, gritando mucho. gritando mucho, efectivamente. No es cuestión de saturar ahora el micro, ¿vale? Sí, sí. Pero sería más o menos así, ¿vale? Y enseñando las bragas las señoras Sí, en los sí, sí, puestos, sí. ¿vale? Y ese tipo de cosas, ¿no? Em, y lógicamente sería imposible, aparte de los empujones, y incluso puede que salieran sin las guitarras eh, y salir alguien Pues corriendo con los instrumentos, sí, pudiera ser. acabarían cantando solo con la voz porque... Sí, sí, efectivamente, porque no les quedaría otra cosa. Así que, Que por cierto, las sí, tres chicas cantan fenomenal, de impresión, ¿eh? fenomenal. Em, por lo que, Mira, se me ha olvidado quitarme hasta el sombrero. por lo, Madre mía, por lo que estaba ahí sé, embobado. por lo que sé, los músicos que va llevando consigo Jeff Collier son gente muy escogidita, de que saben hacer muchas cosas, son gente con mucho talento. Y probablemente la chica que cante no solamente cante, sino tocará varios instrumentos y así todas. ¿Vale? Que se lleve a Miyako y a Kanami Déjalas en por los ahí. bytes, que están bien en los bytes. No me desgracies ahora a los bytes, hombre. No, Ahora hombre, que. pero una colaboración para hacer algún vídeo. Ah, bueno, colaboración, sí. Durante un Claro. rato y después vuelve a los bytes. Bueno, pues nos ha gustado mucho. Gracias, THS. Amigos, si os ha gustado también, ya sabéis, se agradece el like, suscribiros, la campanita. Para que no os perdáis ninguna reacción, dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. En breve habrá un vídeo de los bytes. Si, no sé si en este momento que estará publicado a punto de, pero si no lo está todavía, falta muy poco. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas como ha hecho THS. Dependiendo del tipo de Patreon que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos mucho. Por aquí tenéis más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.